Esto que escuchábamos, créditos incluidos, es parte de lo que nos ocupa hoy, o mejor dicho, todo lo que nos ocupa hoy, pero un primer fragmento. Se trata de Metamórfora, un trabajo reciente de José Manuel Berenguer, que está ahí con nosotros, y que yo creo que lo mejor, José Manuel, es que nos digas por dónde va esto, cómo es ese comienzo y el tema y toda esta cuestión que desarrollas estupendamente, pero yo no voy a leer porque para eso estás tú aquí. Bueno, pues hola Pepe. Mira, Metamórfora es verdad que es un último trabajo, pero de todas maneras hay muchos recuerdos del pasado, ¿eh? Por ejemplo, hay unas imágenes, las imágenes del principio, que están basadas en unas imágenes que hizo Clara Garí en los años 90 y que utilizábamos para las performances. Entonces resulta que la Galería Spice nos pidió para hacer un revival que hiciéramos una performance basada en esas imágenes y Clara dijo, mira, yo ya no hago performance. Digo, vale. De carácter. Sí. Bueno, ya es así, ya Oh, sí. sabemos. Y entonces digo, bueno, pues yo sí, dice, si quieres te dejo todas las imágenes y te dejo los proyectores, porque eso funcionaba con unos proyectores rusos pequeñitos, muy monos y tal. Ah, los conocemos muy bien, don Sí, Chayo. claro, Sí, claro sí, que los sí, 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 conocéis, sí. hemos hecho cosas con Sí, eso. señor, sí, señor. Es verdad. Y bueno, el caso es que esas imágenes, claro, yo las tomé, las fotografié todas otra vez. En realidad son fotografías, solo que las fotografié y las digitalicé. Y entonces forman parte, digamos, de la base, en fin, de la base gráfica o de la base de imagen en 3D, porque todos son imágenes en 3D en realidad. O sea, todo eso son proyecciones sobre objetos en 3D que están pues muy transformados. Y son proyecciones, la mayor parte de fractales, digamos. Unos son Ujú. fractales que se hacen, o sea, que ya están fotografiados y están hechos hace mucho tiempo, precisamente a partir del trabajo de Peitgen en la Universidad de Bremen en los años 80, fíjate, porque en realidad esas imágenes vienen de una exposición que hizo Clara Garí, en fin, antes incluso de que nos conociéramos, ¿no? Entonces, el caso es que tomé esas imágenes y bueno, las hice sensitivas a la cuestión sonora, básicamente, ¿no? Es decir, en realidad, aparte de que se proyectan sobre un objeto en 3D, ese objeto en 3D además es una representación, bueno, es una implementación más que una representación de un fluido que responde al sonido como si el sonido en realidad fuese una gota de agua Ujú. en fin, una gota o algo, una piedra que se deja caer en ese fluido, ¿no? Entonces eso es lo que hace que las imágenes, digamos, respondan tanto a la frecuencia básica del sonido como a la intensidad con la que se toca, ¿no? Entonces, bueno, claro, Metamorfora en realidad, en general, es un trabajo sobre la memoria, como dice por ahí el comentario. Sí, Y sí. es que, claro, a ver, la verdad es que debería quizá decir claro, ¿por qué se relaciona la memoria con este trabajo y con las cosas que yo estoy tratando de desarrollar últimamente en el contexto musical, ¿no? Y es que, verás, últimamente he trabajado bastante en la cuestión de la improvisación, cosa que tú sabes que en principio yo no es que fuese muy, muy dado a realizar improvisaciones, aunque sí, es una cuestión que la he practicado durante muchísimo tiempo, durante muchos años, pero en realidad pocas veces en público. Entonces, el caso es que de resultas del trabajo con Gonzalo Vifarella, que tú sabes que es un compositor eh, argentino que trabaja en ¿Y qué, Córdoba. y qué hicisteis además algún evento en línea Sí, sí, entre sí. Córdoba y Barcelona, los dos Sí, juntos?
Sí, ciertamente. En realidad, una de las cosas que para mí importantes que hicimos, pues precisamente fue ese evento en línea con 5 ciudades latinoamericanas bueno, y Barcelona, en las que de hecho, pues claro, teníamos ahí grupos de improvisadores precisamente, pues en fin, relacionándose unos con otros a través de lo que en esa época era la Internet 2, o sea, era una Internet que tenía tanto, digamos, tanta banda de subida como de bajada, y por lo tanto, pues se podía, digamos, hacer, pues intercambiar Ujú. informaciones en tiempo real, si es que eso existe, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí, con él continuamos trabajando, incluso cuando vino la pandemia, pues nos ayudamos de un software que había escrito Miller Packard precisamente para mandar y recibir información de audio en altísima calidad, y con eso hicimos un disco. En realidad hicimos 5 improvisaciones, bueno, en fin. Y el caso es que eso se llama Memorias de la Distancia, y ahí empezamos en realidad, o volvimos a trabajar la cuestión de la improvisación. Y el caso es que de resultas de esos trabajos yo quise hacer máquinas improvisadoras que utilizasen eso que hoy en día se llama ya inteligencia artificial y en fin, y todo eso. Yo en realidad prefiero no llamarle inteligencia artificial, pero bueno, en fin, como que todo el mundo le llama, pues al final tendremos que caer en esa, en esa moda o ese, en fin, Sí, en ese término. en Sí, esa terminología. Sí, efectivamente yo recuerdo que en un disco tuyo, uno que sacó en el sello María de Alvear World Edition, sí, había ya un trabajo sí, de esa improvisación a la que tú aludes. Sí, me parece que sí. con percusión. Yo creo que era percusión con Pilar Subirá, pero sí Sí, recuerdo bien. sí, sí, sí. En realidad grabé a Pilar Subira de una manera excepcional porque, bueno, ella, en fin, hizo unas improvisaciones magníficas, y luego yo esas improvisaciones ya las traté de una manera, digamos, automática, en la que, digamos, se respondían unas con otras. Y sí, evidentemente en esa pieza que se llama Colmena, pues hay esas, sí, ya existen esas improvisaciones, ¿no? Y ya existe ese software, pues que en realidad pues utiliza redes neuronales y estas cuestiones. Lo que pasa es que, bueno, que a veces la cuestión de la tecnología, claro, como se pone así por delante, finalmente resulta que parece que sea lo más importante. Y No, en realidad, aquí lo más importante es lo que suena. Y por bueno, cierto, claro, hablando de lo que suena y de lo que haces, de lo que haces con lo que hay. Pero hablando de lo que suena, tú estás hablando de que Metamórfora empieza con el antiguo epitafio de Seikilos para Euterpe, que es sí, la pieza musical sí. completa más antigua que tenemos registrada. Ese era el comienzo que habíamos escuchado antes. Sí, 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 es una melodía que además a mí me encanta, siempre me ha gustado muchísimo, no sé, en fin, y el caso es que la he tocado de mil maneras. En realidad, hace un tiempo escribí una pieza para Daniel Kienzi que también utiliza la melodía, y es una pieza precisamente para guitarra flamenca y saxofón Uh -huh. soprano, ¿no? En fin, que es un tema que sí, que me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, precisamente por esa cuestión también lo relaciono con la cuestión de la memoria, ¿no? O sea, ese tema de esto para Euterpe de Seikilos, en realidad está alimentando a un sistema de autómatas, a un sistema más que de autómatas de lo que hoy se llaman agentes computacionales, ¿no? Y no solo ese tema, sino unos cuantos temas al principio. O sea, las primeras ejecuciones, en realidad lo que se está haciendo ahí es que le estoy dando cosas, chicha, materia, a los agentes computacionales que luego van complicando la cuestión y van apareciendo y van, en fin, pues, en fin sugiriendo, pues, en fin, materiales que están basados en los antiguos, pero que claro que no son los antiguos, y eso a mí pues me hace, digamos, improvisar a mi vez con ellos, y entonces ahí vamos desarrollando pues toda la cuestión que precisamente por ahí, por eso está la alegoría de la memoria. Incluso prefiero no hablar de metáfora porque todo el mundo habla de metáforas y en realidad no son metáforas, o sea, prefiero hablar de alegoría. O sea, la cuestión de la memoria
precisamente se presenta en estos agentes computacionales porque en realidad lo que están tomando están grabando lo que está ocurriendo, por tanto están almacenando esas interpretaciones en una memoria y entonces ellos van escogiendo y van transformando esa memoria que a su vez se va grabando otra vez y que a su vez va proponiendo nuevas cosas que se van otra vez grabando en memorias y entonces pues en fin, en realidad me están ayudando a discutir con mi propia memoria, con mi propia memoria reciente y por eso es una meditación acerca de la memoria la pieza, ¿no? Entonces eso se va transformando se van transformando los sonidos hasta que se llega, digamos, a una situación en la que los sonidos ya no parecen para nada lo que son o de dónde Claro, vienen. eso es lo que iba yo, porque en un momento dado la guitarra desaparece, que es lo que vamos a escuchar Sí, y ver ahora, y empiezan a aparecer realmente sonidos electrónicos y, por supuesto, sí. imágenes fractales que se transforman con ellos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo evolucionan y de dónde salen esos sonidos electrónicos Bueno, que vamos a escuchar? esos sonidos electrónicos también están hechos con autómatas, bueno, es que yo les llamo autómatas, pero bueno, en fin, son algo más que autómatas. Pero bueno, el caso es que implementan síntesis granular precisamente de los sonidos que se han ido grabando anteriormente. O sea, De la guitarra, sí, de la sonidos de guitarra, la guitarra. básicamente de la guitarra. En esta zona de la guitarra, sí. Ya, O sea, entonces, eso, de hecho, yo había trabajado cosas muy parecidas en una pieza que se llama Dur y por eso este trozo también le llamo Dur. En una pieza que hice hace mucho tiempo en el GMB con un sistema de granulación experimental que había en esa época, con un ordenador, en fin, que era un Silicon Graphics, que era de lo más potente que había en ese momento. Y claro, ahora ese tipo o sea, en fin, tomé, digamos, las generaciones de sonido de esa época y las, digamos, y las alimenté las estoy alimentando básicamente con estas tomas de sonido que a su vez, pues en fin, bueno, pues son elementos formales de esa nueva parte que en realidad, gracias a la granulación, pues ya dejan de tener esa identidad y por tanto se va perdiendo así esa memoria. Lo que pasa es que, claro, por más que se pierda la memoria, el hecho de que existan significa que son una parte de memoria de eso. Lo que pasa es que, bueno, que es una memoria que ha sido, digamos, en fin, tratada transformada. transformada, que ha sido Sí. procesada por una, así se quiere llamar aberración o lo que sea, pues bueno, pues le llamamos aberración, claro. O Y sea, vamos al final, bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar este momento, si te parece, ujú, y ver un trozo de esto. ujú.
Bueno, después de este fragmento de lo que José Manuel Berenguer nos estaba explicando de esta obra suya, Metamórfora, de este segundo episodio, podríamos decirlo, de la obra, vamos ahora a la parte final, cuasi final y final. Diríamos que la obra en la grabación que él realizó en su momento, que es la que estamos ofreciendo, dura unos 44 minutos y aquí vamos a pasar del 33 más o menos hacia adelante. Entonces, ¿qué nos encontramos ahí? ¿Qué es lo que vamos a escuchar ya a partir de que dejemos de hablar tú y yo? Bueno, ahí en el minuto 33 lo que hay es otro conjunto de agentes computacionales. Este es un conjunto de agentes computacionales un poco más especial aún que el del principio. Esos agentes en realidad lo que están haciendo es analizar la señal que están recibiendo de la guitarra. Ya tienen una memoria previa, en realidad grabada por mi guitarra también, digamos. Lo que pasa es que lo que están haciendo es analizar lo que oyen, y lo que oyen es a mí. O sea, yo estoy tocando y entonces ellos dicen, bueno, utilizan estas técnicas que se llaman de descriptores sonoros y musicales, que en realidad fueron desarrolladas en el IRCAM y también en el MTG en Barcelona, y que forman parte de la norma MPEG-7 y que bueno, en fin, en realidad son muy potentes, sirven pues para, digamos, para identificar pues cuestiones como el contenido del habla y por supuesto pues el contenido musical de una pieza que se esté tocando, ¿no? Entonces ellos tratan de reproducir partes de su memoria que tienen que ver con ese análisis, es decir, tratan de hacer, en realidad todos estos agentes lo que están haciendo es tratar de emular lo que hacen algunos improvisadores, que es precisamente emularse entre ellos. O sea, se repiten una frase, digamos, se transporta o no se transporta, la otra, en fin, se hace una aumentación al doble o una disminución a la mitad o no sé qué, hacen este tipo de cosas, ¿no? Pero en cualquier caso están tomando las informaciones del otro con un porcentaje, sí, ciertamente, y luego con otro porcentaje, digamos, con el porcentaje, con la probabilidad, digamos, complementaria, lo que están haciendo es ellos mismos disparar comportamientos suyos. Aquí lo que hay es un octeto de improvisadores que están respondiéndome a las cuestiones que yo voy haciendo y que en este caso son técnicas estas que podríamos llamar extendidas, o sea, clásicamente extendidas, y que en realidad se refieren mucho a las técnicas que la generación nuestra pues fue desarrollando. En especial yo cuando toco estas cosas siempre me acuerdo muchísimo de Oriol Graus y me acuerdo muchísimo de Jordi Rossinyol, porque juntos estuvimos tratando no de formalizar estas cosas, pero sí, en fin, o sea, nos pasábamos muchísima información de cómo desarrollar este tipo de técnicas tocando la guitarra, ¿no? Entonces, bueno, pues este octeto, que es, ya te digo, es una aplicación computacional que implementa esos 8 agentes que están implementando a su vez los descriptores musicales y que responden con ese tipo de información, y que de hecho es una librería, o sea, trabaja con una librería del IRCAM que se llama DAISY2, y que, bueno, en realidad eso da paso a otros agentes que en realidad tienen otra memoria, una memoria completamente distinta, que está, digamos, basada en la grabación de unas frases que realicé en el año 2000, de esas grabaciones, con una serie de personas que vivían cerca de Camallera, que es donde yo vivía entonces. Son unas frases que están en el memorial que hizo Danny Caravan a Walter Benjamin en Portbou. Esa frase, ahora la verdad es que no quiero, digamos, equivocarme, no sé si lo voy a poder citar perfectamente, pero bueno, dice, es tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres. Sí, algo así recuerdo que pone, sí. La reconstrucción histórica está, digamos, en fin,
está enfocada a la restitución de la memoria de los seres anónimos, digamos, ¿no? Eso es lo que dicen esas frases, que están ahí en unos cuantos idiomas, y precisamente, claro, el inglés está dicho por el pintor y escultor Ralph Bernabé, que vive en Colera, por ejemplo. La frase alemana está dicha por Johannes Sasser, que es un pintor alemán que trabajaba en esa época en Camallera. Hélène Hughes es una escultora francesa, que es la que dice la frase en francés, y yo digo la frase en castellano, perdón, ya digo en catalán, y en castellano queda escrita, no se dice, pero queda escrita y es lo que se ve, digamos, ¿no? Entonces, en ese trozo, fíjate que estoy tocando la guitarra también, o sea que de alguna manera estoy interactuando también con esas memorias, y entonces pues hacen algo parecido, digamos. Lo que pasa es que ahí ya hay una parte en que los agentes estos computacionales en fin, van bastante a la suya, digamos, hacen, digamos, una música generativa. Pues vamos a escuchar todo eso que dices y a verlo, sobre todo, que también es muy importante en este caso, y ahí lo dejamos por ahora.
Of the honor, not that free of the or this. To is larger than that of memory. Honor, mem, the name, honor, the name, renown, human, name, nameless. It's not to all Maria. The memory. That of Maria. To Maria. To name. That of Maria. Name. Mem that Maria. Name. Argent. The twist. Then the then name. The name. Out of them. Name. It is more arduous to honor the memory of the nameless than that of the renowned. Historical construction is devoted to the memory of the nameless. Renowned.
Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren, als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht. És una tasca més àrdua honorar la memòria dels éssers anònims que no la de les persones cèlebres. La construcció històrica es consagra a la memòria dels qui no tenen nom. Pues eran los minutos finales, pues unos 11, 12 minutos finales de esta obra de José Manuel Berenguer, Metamórfora, que hoy nos ha venido ocupando. Y antes de despedirte y despedirnos, y dado que José Manuel Berenguer es coordinador desde hace unos cuantos años del Máster de Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona, pues vamos a ver, una pregunta es obvia. ¿Qué es para ti o qué tiene todo esto que ver, si es que tiene algo que ver con el arte sonoro? Vaya pregunta, Pepe. Bueno, el arte sonoro, para mí el arte sonoro es, en fin, es cualquier manifestación artística realizada con sonidos. Entonces, en ese sentido, para mí la música también es arte sonoro. Lo que pasa es que, claro, es que también tenemos que distinguir entre músicas y músicas, ¿no? Claro, las músicas, en realidad, no todas son arte sonoro, al menos para mí. Yo siempre que pienso en cuando pienso en estas cosas, yo me acuerdo muchísimo de Luigi Nono y de Koryо Naraonian en Sitges en el año 81, 82, no recuerdo, que tanto el uno como el otro, pero sobre todo Luigi Nono, insistía muchísimo en la sorpresa, insistía en que si tú escribías una pieza, porque entonces, claro, la problemática es sobre todo de escritura, porque, en fin, no teníamos el tiempo real y esas cosas. Si tú escribías una pieza y sabías perfectamente qué era lo que iba a sonar, es decir, si no te sorprendías nada cuando escuchabas el ensayo de la orquesta o de lo que fuera, entonces él decía, mira, ahí no estás haciendo arte, ahí estás haciendo artesanía. Entonces, en ese sentido, cuando tú sabes qué es lo que va a pasar cuando estás haciendo una música, pues estás haciendo artesanía y no estás haciendo arte. Cuando estás haciendo una música en la que te arriesgas y en la que te estás jugando el tipo porque en realidad no sabes qué es lo que va a pasar, ni tú, ni prácticamente probablemente nadie con esa propuesta que estás haciendo, entonces ahí estamos en arte sonoro, tanto si estás haciendo la música como si estás haciendo una escultura sonora como una instalación. Incluso Koryo Naraonian decía, es que no estás diciendo la verdad si estás diciendo que que estás haciendo una creación, si realmente tú sabes cómo es lo que tiene que sonar. Y ahora, bueno, en fin, no voy a citar a nadie, pero había ahí gente que incluso que eran profesores míos, que formaban parte, digamos, de lo que se llamó la música layetana, y bueno, que tú ya conoces y tal, que se subían por las paredes cuando les decían eso. No me extraña. Bueno, ahí lo dejamos, ahí queda tema para rato, José Manuel, y muchas gracias por todo y bueno, pues ahí queda eso.